Hola gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva guía de soporte, weón. Nueva guía de soporte después de muchísimo tiempo. Y el día de hoy vamos a hablar de la ira del Nahual. Bueno, hablar un poco a grosso modo, la ira del Nahual es una edición que en los últimos productos igual se le han dado varias cartas que han ayudado a mejorar un poquito el soporte. Sin embargo, desde mi perspectiva, junto con el reto, siguen siendo una edición que es bastante coja en varios aspectos, ¿ya? Quizás no tiene un buen motor de robo. Estamos hablando del soporte propiamente tal. La remoción quizás también es bastante limitada. Pero sin embargo igual tiene estrategias que son bastante interesantes y tiene cartas que son icónicas no solamente de la edición, sino que de primera era en general. Así que vamos a hacer ese análisis, pero antes, como siempre, recordarles que este canal es patrocinado por la tienda El Reino de los Duelos, donde pueden encontrar los mejores accesorios relacionados a TCG, no solamente cubre protectores, playmat, carpetas, etcétera, sino que también pueden encontrar distintos juegos de cartas intercambiables, no solamente mitos y leyendas, que es el enfoque de este canal, sino que también pueden encontrar TCGs como Magic, Pokémon, entre otros. Están todos invitados, ¿cierto?, a que vayan. Pueden conocer ahí al Pelado Bomba, gran personaje de primera era y de mitos en general. Y bueno, también mencionarles que este canal está auspiciado flamantemente, ¿cierto?, por cervezas Beerwolf. Qué maravilla de licor, weón. De verdad es una obra de arte la cerveza Beerwolf, exquisita, weón. Abajo en la descripción están los contactos tanto del Reino de los Duelos como de cervezas Beerwolf ahí para que se saquen unas tech, weón, emanadas directamente desde el Valhalla, weón, con mi compadre Locura ahí con las tremendas cervezas Beerwolf. Bueno, ahora terminado el anuncio publicitario, recordarles por supuesto la mejor comunidad de primera era, la comunidad Niort, donde pueden encontrar formatos como Racial Edición, Racial Soporte Libre, Doble Razas, entre otros. Así que también están cordialmente invitados. Abajo en la descripción está el link del grupo de WhatsApp para que se unan a esta tremenda comunidad. Sin más que decir, vamos a comenzar inmediatamente entonces con el video. Bueno, importante mencionar, como siempre les recuerdo, la simbología de los colores que utilizamos. Esto lo cambié un poco porque estuve viendo los videos anteriores y efectivamente hay errores no sé si de redacción, pero errores de concepto. Por ejemplo, las cartas rojas son cartas que son derechamente baneables. Ya son cartas que prácticamente no se ven en el juego porque desequilibran mucho el metajuego, ¿ya? Son muy baneables, prácticamente no se ven nunca, o si se ven es por algún motivo místico de la vida, pero por lo general rara vez ven juego. En formatos super locos, formatos libres se pueden jugar, pero rara vez podemos ver cartas de esta índole en juego. Las cartas de color amarillo son todas aquellas cartas que son core prácticamente en el juego. Se suelen llevar en todos los mazos o en la gran mayoría. Recuerden siempre que esto no es no es algo tan categórico, sino que también se puede ir flexibilizando, pero son cartas que son demasiado buenas y se suelen jugar en la gran mayoría de los mazos, y hay algunas que derechamente van en todos los mazos, ¿ya? Son cartas que son sí o sí sandía escalada en una composición estratégica. Luego las cartas verdes ya son cartas que son más específicas, que tienen un rango de uso más bajo, ¿cierto?, que las cartas amarillas. No se suelen llevar en todos los mazos, pero sí se suelen ver con relativa frecuencia, ¿ya? Son cartas que en algún tipo de formato en particular, o en algún tipo de raza en específico, o en alguna composición estratégica específica sí se suelen jugar. No son cartas core en absoluto, pero son cartas que de alguna manera ven juego en una menor medida que una carta core, pero aún así son cartas que se logran visibilizar en el metajuego. Y finalmente el color azul, como les dije, son todas esas cartitas que podemos considerar como cartas tech. Se ven tarde, mal y nunca, o si se suelen jugar por una copia, y suelen componer estrategias que pueden llegar a ser bastante locas. También esto hace alusión a cartas que tienen algún tipo de falencia, y eso hace que probablemente
probablemente nos vean juego, como por ejemplo una buena habilidad pero malos números, o una carta con buenos números pero una habilidad insuficiente para darle espacio al mazo. Son cartitas tech que poca y rara y nunca ven juego, ¿ya? Así que eso con respecto a la simbología de los colores. Vamos a partir de inmediato entonces con las cartas. Son 48 cartas las que preseleccioné, son bastantes, así que vamos allá de inmediato. Bien, gente, vamos a pasar entonces de lleno a lo que son todas las cartas que decidí incluir en este videíto. Un video bastante extenso, pero bueno, hay que hablar de las cartas. Vamos a partir por lo que es la anulación. ¿Cuál es la anulación que nos ofrece la ira del Nahual? Bien, vamos a partir por supuesto con una carta que es clave. Va en todos los mazos. En todos los mazos va a vida y por haber. Y por supuesto estamos hablando del flechero. Flechero, talismán coste 1, anula un talismán. Listo, no hay mucho más que decir al respecto. Es una carta que en verdad no hay que detenerse mucho para explicar el impacto que tiene esta carta. Después de Valkyria es por lejos la mejor carta de anulación que hay en primera era. Fenomenal carta. Tiene que ir por la cantidad máxima de copias que esté permitida en cada formato, tanto libres como formatos ya más restringidos. Hay formatos que no la llevan, ¿cierto? Perdón, hay construcciones de mazos que no la llevan, pero son mazos anti-meta, ¿no? Obviamente están armados pensando en otro tipo de composición o en otro tipo de estrategia. Pero en un mazo meta tiene que ir sí o sí, por la mayor cantidad de copias posible. Siguiente, Auca. Lo mismo que Flechero, pero claro, la carta de Flechero se le hizo un rework visual y de habilidad en la toolkit. A Auca ni la siguiente no se le hizo este rework, pero tienen los mismos efectos también. Coste 1, anula un arma. Ya no hay mucho más que decir al respecto. Cuando anula un arma, no es que la manda al cementerio y un arma que tenga alguna habilidad disparada, ¿cierto? Como Waraka, como Arco de Ur llevan a cabo su habilidad. No, se anula. Ya esto está explicado en el oráculo. Así que para que sepan qué ocurre. Obviamente esta ya es de color azul porque es una carta tremendamente tech. Nunca he visto a alguien que la juegue. Es mejor llevar remoción de armas o tótem si es que lo que quería es como jugar a romper mesa directamente. Ya hay mejores cartas que porque al final el Auca depende de poder tenerla en la mano en el momento exacto en que tu oponente juega un arma y no conviene. Es mejor jugar con remoción de arma o tótem, ¿ya? Bueno, obviamente si hablamos de Auca también tenemos que hablar de Toki, carta extremadamente tech también, lo mismo que Auca, lo mismo que Flechero, pero anula un tótem, ¿ya? Coste 1 también, lo mismo que dije con Auca. ¿Para qué quieres guardarte una carta en la mano para esperar un posible tótem que probablemente tu oponente no llegue a jugar, ¿cachai? Si es mejor jugar con una remoción de tótem, ¿cachai? O cartas de remoción que sean más universales, o más versátiles, como Madre de Dragones, Fuente Mimir, Feng Shui, que son removal universales de cartas que son más versátiles, por supuesto, que una anulación tan específica como lo sería un tótem. Carta extremadamente tech. No he visto tampoco hace mucho tiempo a alguien que intente jugar con este tipo de cartas, pero bueno, no tienen malas habilidades, pero no, paso completamente de ellas. Pasamos entonces de lo que es la anulación. Ya recuerden que eso lo vamos a ver en la cofradía. Pasamos ahora a lo que es la búsqueda, el paqueteo, ya el rico paqueteo, y por supuesto vamos a partir con una carta que es core, que es clave, ya no va en todos los mazos, pero es tan buena que por eso la puse como carta indispensable. En soporte edición he visto mucho que se juega tanto en guerrero como en bestia, ya soporte libre ya puede ser quizá un tanto más específica, más rebuscada, pero es un tremendo cartón, ya. Por 2 oros busca un aliado en tu mazo castillo y lo pone en tu mano, ya. No hay mucho más que decir, me encanta esta carta, es fundamental, es tremenda para lo que es el formato racial edición, sobre todo, ya formatos que están enfocados netamente en lo que es la edición. Es muy buena, sobre todo tomando en consideración que la ira del Nahual es una edición que no se caracteriza principalmente por tener buenos motores de robo. Tiene por ahí su robo loco, pero no es tan bueno.
¿ya? Siguiente, Xyebel Jax, lo mismo que Pachamama pero con talismanes. 2 de oro, busca un talismán en tu castillo y ponlo en tu mano. O puedes buscar un talismán, bueno, esas habilidades todo están en las aclaraciones del oráculo. Buscáis un talismán y lo ponéis en tu mano. Es lo mismo que Pachamama, pero obviamente al tratarse de un talismán, ya no tiene un uso tan indispensable y puede ser una carta más prescindible, ya. Se juega en formatos, se suele jugar en qué tipo de formatos, por ejemplo. Se puede jugar tanto en formatos libres, sobre todo si vais con razas que tienen mucha sinergia con talismanes, como por ejemplo el Fairy, o el Chan, ¿cierto? Chan por supuesto tiene I Ching, que es una búsqueda mucho mejor que Xyebel Jax, pero si I Ching estuviera restringido, Xyebel Jax también puede ir en mazos como Dios. Por lo general se suele ver en mazos control, cuando necesitéis buscarte algún tipo de talismán en específico, Xyebel Jax te puede ayudar bastante. Ya va a traer Teledromiel, Hiawatha, algún masivo, algún talismán que llevéis por uno y necesitéis recuperar sí o sí. Es una tremenda carta, pero tiene un uso, o quizás diría yo, un poco más limitado que Pachamama. Bueno, esta, miren, la verdad voy a ser súper honesto. Esta dudé hasta el último de si mencionarla o no, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tiene el mismo nombre que Revolución de los Objetos, tiene el mismo nombre que la versión de Revolución de los Objetos de la Cofradía, pero tiene números y habilidades distintas. Pero la verdad es que esta es una pésima carta. Básicamente, miren, dice: busca una carta de aliado en el castillo de tu oponente y ponla en juego en tu línea de defensa por 6 oros. Hace lo mismo que Rapagan Mekav, pero es un oro más cara. No es una buena carta, ¿ya? No es una buena carta porque hace lo mismo que otra que te pide un oro menos. Y puta, la versión de la cofradía, weón, es mucho mejor. Es muchísimo mejor, llegando incluso a estar en algunos formatos baneados. Así que Revolución de los Objetos la menciono solamente porque tiene una habilidad distinta a la de Cofradía, pero no es una buena carta. No es una buena carta. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es el apartado de la remoción, ¿cierto? Los talismanes que nosotros tenemos para romper mesa, ¿ya? Y vamos a pasar por el que a mi parecer es el mejor removal que tiene la ira del Nahual, que es Jain. ¿Por qué es muy bueno? Porque es barato y tiene un efecto súper interesante. Dice: sube un aliado oponente de coste 3 o menos a la mano de su dueño. Luego puedes robar una carta. Si bien es cierto, no destruye, ¿cierto? Y posiblemente tu oponente tenga que volver a jugar su aliado, por lo tanto hace que Jain tenga un nicho de uso un poco más específico. En Racial Edición se suele llevar por 2 o por 3 copias, ¿ya? Porque es el mejor removal que tiene la edición, porque es barato, ¿ya? Es barato y además te da robo, que es una característica que el soporte de la ira lamentablemente carece bastante, ¿ya? De esto, hablando netamente de lo que es soporte, no consideremos bases de aliados, ¿cierto? Solamente hablando de lo que es soporte, de las pocas cartas en el soporte de la ira Nahual que te da robo, ¿ya? Es muy buena, es una remoción piola, ¿cierto? No es la mejor remoción del mundo, pero es barata, weón. Es barata. Y un removal barato de verdad se agradece. Coste 2. ¿Por qué la puse en amarillo? Quizás podría ser verde, quizás podría ser una carta que tiene juego, pero no tanto. Porque en Racial Edición se juega harto. Se juega mucho. Y esta carta también vio harto juego en el Premier. Y obviamente formatos donde el soporte lo tenéis muy limitado. En el caso del Premier, donde el soporte era único, Jain iban muchos mazos estaban llevando a Jain como remoción, por su número y por el robo. Así que una tremenda carta. Bien, la siguiente que vamos a ver es Yanomami. Esta es la versión rework, ¿cierto? De Leyendas 2.0. Es muy similar al Yanomami original, destruye un aliado oponente a tu elección, pero además dice: luego tu oponente bota 2 cartas de su mazo castillo. Esta tiene un uso un poco más específico, ¿ya? Esta la podréis jugar perfectamente en un chamán, ¿ya? Porque chamán es una raza que no tiene tanta remoción, ¿ya? Y además puede complementar muy bien las estrategias de daño directo que juega chamán. El problema es su coste, weón. Es su coste. Obviamente aquí estamos hablando de destruir un aliado oponente. Ya tiene los mismos números que técnica de la media luna Espíritu de Dragón,
Pero técnica de la media luna, weón, te hace robar, pues, weón. Por lo tanto, es una mejor carta que Yanomami. Si tú me hacías elegir entre una de las dos en un formato Chaya, por ejemplo, que son dos cartas que tienen efectos similares, las dos destruyen un aliado oponente, prefiero mil veces la técnica de la media luna porque te hace robar, ¿ya? Pero es un removal de aliados, se agradece. Lo he visto que hay gente que lo juega por uno. Ya he visto hartos mazos que juegan la carta por uno. Así que es una carta que es bien interesante, bien interesante. No es tan buena, pero igual le dieron un elemento de daño directo que no tenía, así que se agradece el rework de Yanomami, pese a que no la encuentro una carta particularmente buena. Prefiero jugar Templo de Tenochtitlán. Jain, por supuesto, es mucho mejor, pero no es una mala carta en absoluto. Bien, siguiente, Anchancho. Esta carta sí que es mala, weón. Tiene los mismos números que Yanomami, pero dice, elige el aliado de mayor fuerza de tu oponente y lo pone en su cementerio. Básicamente, es un removal de aliado, pero destruye el aliado oponente de mayor fuerza. Esta sí que es mala. La menciono aquí porque es otra remoción más que tiene la ira del Nahual, pero esta sí que es una carta mala. ¿Por qué? Tienen los mismos, y aquí no necesitamos comparar con otras ediciones, ni con Fuente Mimir, ni con Técnica de la Media Luna, no, olvídense. Comparemos con el mismo Yanomami. Yanomami te permite destruir el aliado que a ti se te antoje. Bueno, tú decís, ya quiero romper este aliado, listo. Este no, este sí o sí es el aliado que tiene mayor fuerza, ¿ya? Por lo tanto no te da a elegir la posibilidad y los números son los mismos, pues, bueno, ¿cachai? Yo creo que Anchancho sería una mejor carta si tuviera coste 3. Destruye el aliado oponente de mayor fuerza por coste 3. Yo la pienso. Sinceramente yo la pensaría. Pero por coste 4, weón, puta, no. Es una mala carta, pero como dije al comienzo, mejor que sobra que falte el soporte, así que por eso la mencionamos. Pero no es muy buena en verdad. De hecho, no es para nada buena. No es para nada buena. Yanomami es mejor y Jain, puta, le saca la chucha, weón. Pero bueno, aquí está Anchancho. Siguiente, Ixtabay, coste 2. Si en el turno anterior fuiste atacado, tu oponente deberá mandar al cementerio uno de sus aliados. A ver, tiene una habilidad que es súper condicionante porque te pide dos requisitos para poder jugarla. Primero, o sea, te pide un requisito para poder jugarla. Primero, que te ataquen. ¿Ya? Eso es lo primero. O sea, la carta te pide para poder jugarla que te hayan atacado el turno anterior. Y segundo, el otro problema que tiene Ixtabay es que tu oponente elige el aliado. Pero, aquí estamos hablando de un talismán de coste 2, ¿cachai? Quizás no es muy buena la carta, pero es barata, weón. Tiene buenos números. ¿Habrá algún valiente que intente ver si corre o no? Yo en particular no la encuentro buena, pero encuentro que no es tan mala como Anchancho, weón. No sé. Pero bueno, aquí está, coste 2, barata, es barata, ojo con eso. Es una carta baratita, pero te pide mucho hueveo, weón. Puta, que te ataquen y más encima tu oponente lo elige, pero bueno. Ixtabay, aquí está. Carta extremadamente tech, weón. Siguiente. Ya, vamos a pasar entonces ahora a el removal masivo que existe en la edición en lo que es el soporte. Ojo, el soporte, porque también Tlazotl existe y es otro removal masivo, pero ese es un removal solamente para guerrero, porque es un aliado de raza guerrero, del cual vamos a hablar cuando analicemos la guía racial de guerrero, que eso va a ser, esperemos, la próxima semana, ¿ya? Pero este es el removal en el soporte exclusivo de la ira del Nahual, y es complicado de jugar, pero si lo lográis conectar bien es un manjar de carta. Sacrificio humano, coste 5, bien pesadito, bueno, como todos los removal masivos. Por cada aliado en juego, tu oponente debe pagar un oro. Si no lo hace, debe enviarlo al cementerio. Ya, obviamente la carta, para que te pueda funcionar a plenitud, tiene que jugarse en un momento del juego específico en el cual tu oponente tenga prácticamente todos sus oros pagados, ¿ya?
Y para que valga la pena el coste de la carta, por lo menos que se pitee unos 2 o 3 aliados. Pues. Si son 3 o más, puta, date por pagado con sacrificio humano. Pero te pide esa condición, que tu oponente tenga que pagar sus oros para poder sacarle el máximo provecho al sacrificio humano. Yo he visto esta carta romper la mesa completa. ¿Ya? O por último, también si eres un jugador extremadamente hábil y sabía hacerla en el late, podéis utilizar, si tenéis harto oros, ¿cachai? Podéis sorprender con una especie de baiteo para que tu oponente deje todos los oros pagados por sacrificio humano para salvar a su aliado, y ahí ya después tirarte con todo con alguna otra carta. Que ahí ya sería una aventura tremendamente usada porque pediría mucho oro. Sacrificio humano no es una carta tan fácil de conectar, pero si la logras conectar bien te da unos resultados espectaculares. La pongo en verde porque no se juega tanto, ya en formatos de soporte edición. Obviamente va a ir porque es en el soporte, es la remoción masiva que tiene la ira. O sea, tenéis que llevarla. Si tú queréis jugar con masivo, la única opción que tenéis es sacrificio humano. Tenéis que ir con esta carta. Pero, por ejemplo, en soporte libre se ve poco. Se ve poco porque siempre vaya a preferir el Nukewasa o el Striok como alternativas, ¿cachai? Como primera alternativa, y ya después medir la fuente de Urt, ¿cachai? El sacrificio humano es una carta que es más específica, ¿cachai? Es más tech, pero no es tan tech, ¿ya? Porque se juega harto en soporte edición, pero en soporte libre ya se ve un poco menos porque ahí ya depende de cómo juegues tu mazo, de cómo jugues tus cartas. Hay hartos sí jugadores que la llevan en libre porque obviamente hay mazos que están jugando constantemente aliados y se quedan con poco oro atrás, sobre todo los mazos agro. Los mazos agro se dedican a bajar aliados, y tú le tiras un sacrificio humano, weón, y el agro explota, weón. Pero hay que saber jugarla. Es una tremenda carta, es un poco compleja de conectar, pero exquisita, weón. Muy bueno sacrificio humano. Bien, me alargué un poco con esta, pero pasemos a la siguiente. Chai-Na, talismán de coste 4, y lo puse acá porque es el único baraje prácticamente que tiene el soporte de la ira, ¿ya? Recordar que Guerrero por ahí igual tiene su baraje, Chamán tiene mucho baraje, y bueno, Bestia no tiene baraje, pero Bestia es una raza que está enfocada en ir para adelante, ¿ya? No lo necesita tanto, pero bueno, este es el único baraje que tiene y por eso la menciono. Dice, si en tu turno tienes menos de 5 cartas en tu castillo, puedes tomar las 5 cartas superiores de tu cementerio y barajarlas con tu castillo. Es un asco de carta, hay que decirlo. No obstante, en los últimos torneos Racial edición del Nior la hemos estado rateando porque pucha, weón, démosle un baraje a la ira, que un baraje. Ahí ya, le dimos un motor de baraje un poco más digno. Pero si analizamos la carta por la habilidad propiamente tal, puta, es un asco, weón. Es un asco, y la puse acá solamente porque es el baraje de la ira, en el soporte, el baraje. Así que pasemos a la siguiente. Bien, generación, búsqueda o aceleración de oros. Esos 3 ítems van a cubrir las siguientes cartas que vamos a ver ahora, que no son muchas, y vamos a partir por la primera, que es Rito del Dorado. Descártate de 2 cartas y busca 2 oros en tu castillo para ponerlos en tu mano. Ya, esta es una carta que tiene coste 0, ¿ya? Pero lamentablemente es una carta que ve poco juego. ¿Por qué? ¿Por qué ve poco juego? Porque el coste de activación de la carta es descartarse las 2 cartas. Es decir, por ejemplo, en un formato liberado, no te sirve jugar el Gente Lunar, ¿cachai? Para después jugar un Rito del Dorado, porque primero tenéis que descartarte las cartas antes de jugarla, ¿cachai? O sea, tenéis que descartarte las cartas para buscar los 2 oros, ¿cachai? No es como que busca 2 oros y después te descartéis las cartas. No, ahí estáis cagados. Entonces ahí nada que hacer, pues no la podéis cambiar con Gente Lunar. Yo he visto que se juega, yo he visto algún que otro valiente jugarle en Chamán. ¿Por qué en Chamán? Porque Chamán tiene mucha recursividad, ¿ya? Chamán, como juega con los templos de Tenochtitlán, te podéis descartar eso, te podéis descartar los ocelotes, te podéis descartar un templo que después podéis traerte de vuelta con Tezcatlipoca, te podéis descartar un aliado que después podéis intercambiar con Makun. Entonces tiene esa recursividad. He visto por ahí algún que otro valiente que la suele llevar, sobre todo en Chamán, por una copia, ¿ya? Por una copia, para paquetearse los oros, para paquetearse los oros con habilidad, el puchado, el dorado. Por ejemplo, si fuera al revés la habilidad sería tremenda, pues porque tú ya
te buscáis los oros y después te descartáis las 2 cartas. Te traéis 2 celotes y te los descartáis al tiro, po, weón. Y los tenéis en el cementerio. En caso de que te vayáis quedando apanado con la curva o no te salga el oro, listo. Y tenías oro a disposición en cualquier momento. Sería un hitazo de carta. Lamentablemente no es así. Así que por eso queda relegado a una carta Ultra Tech, Rito del Dorado. Siguiente, Cacería del Peyotl. Yo he visto mazos chamán que han jugado con esta carta. A coste 1 genera 2 oros virtuales para talismanes, armas o tótems. Es como Haid, pero su uso solamente se limita para talismanes, armas o tótems. Es un acelerador, por supuesto, es un generador de oros, ¿ya? Porque te genera los oros virtuales. No es como esas cartas que te generan el doble, que esto, no. Te genera 2 oros virtuales, ¿ya? Pero lamentablemente son para talismanes, armas o tótem, entonces eso le da una categoría de carta tech. Es muy tech. Pero yo he visto mazos chamán que juegan con Cacería del Peyotl. Había una vez en un Carton Fighter, en un torneo del New York, un mazo chamán que llevaba reducción de cabeza, que es una carta que vamos a ver en un momento más. Pero estaba loco ese mazo. Estaba loco. Y llevaba Cacería del Peyotl, sorpresivamente. Muy buena carta, es interesante. Son de esas cartas que son súper interesantes, pero que cuesta encontrarle el espacio. Bien, siguiente. Ahora pasamos a lo que es el rompeoros, ¿cierto? La estrategia favorita de la gente en primera era. Bueno, y vamos a pasar con Máscara del Sol. Máscara del Sol es un talismán de coste 3 que básicamente elige un oro en juego y devuelve a la mano de su propietario. Miren, yo no estoy 100% seguro si Máscara del Sol afecta tanto a nuestros oros como a los oros del oponente, del rival. Bueno, todas las aclaraciones de las cartas que son un poco más complejas las voy a ir dejando abajo en la descripción, ¿ya? Para que sepan que voy a hacer eso, y mientras estaba haciéndoles perder el tiempo en este momento hablándoles puras estupideces, me metí al oráculo para poder subir, para poder confirmarle efectivamente. Y el talismán que el oro que se suba a la mano puede ser tuyo o de tu oponente. O sea, también te voy a subir un oro tuyo, te voy a subir un dorado, bueno, para poder utilizarlo para volver a robar, ¿ya? En el papel pareciera que es una muy buena carta, pero weón, estáis pagando 3 oros para trazar a tu oponente un turno en su curva. O sea, básicamente es como nada, pues weón, porque no queda nada porque pagaste 3 oros. O sea, si la jugáis en turnos tempranos, tú también perdiste el turno jugando esta mierda. Entonces, es una mala carta. No es buena. No es buena, no he visto a nadie que la juegue. Es súper meme, pero bueno, mejor que sobre a que falte. Esta es la que le hablaba, reducción de cabeza, talismán, coste 4. Es bien pesadito, weón, pero dice lo siguiente. Si tu oponente tiene todos sus oros ocupados, destruye uno de ellos enviándolo al cementerio. Es una carta que te destruye en oro, pero te pide como requisito para ser jugada que tu oponente tenga todos los oros pagados, ¿ya? Tiene un nicho muy, muy, muy específico, porque estamos hablando de una carta que efectivamente rompe los oros, pero es difícil de conectar. Además que cuesta mucho, weón, pide 4 oros, ¿cachai? Por lo general, si vais contra si vais contra mazos que ya tengan el Yasakani en juego, no la vais a poder ocupar nunca, weón, ¿cachai? Entonces tiene un nicho muy, muy, muy específico, pero pide 4 oros, ¿cachai? Vishnu, Kayakuyutsu son mejores cartas para romper oro. El mismo Feng Shui, weón. No, tiene un nicho específico, pero es muy difícil de conectar. Pero yo he visto esta carta en acción también. Y es loca esa estrategia, cabrón. Es loca. Pero ahí algún valiente se atreverá, po. Bien, vamos a pasar ahora con la única carta que descarta mano, ya, que es Kakna. Coste 4. Es un poquito pesada, pero dice, el oponente descarta 2 cartas de su mano al cementerio y tú robas la carta superior de tu castillo. Básicamente es un robo, ya, en descarte y robo. A ver, a mí me pasa algo con Kakna. Sinceramente yo no la encuentro una muy buena carta, pero ve poco juego. ¿Por qué? El requisito de Kakna es que tu oponente se descarte las cartas. Entonces tu oponente se puede descartar cuestiones que quizás no le sirven, pues. ¿Cachai? Distinto sería el caso que las cartas descartadas fueran al azar.
Es decir, que tú elijáis que se descarta tu oponente, obviamente al azar, pero ahí sería una bomba de carta porque además te da un robo, po, weón. Ya, estáis pagando 4 oros. Puede ser un poco pesada, sí. Cíclope es mejor porque pide 1 oro menos. Pero te da un robo, po, weón. ¿Cachai? Y en una edición donde el robo escasea, puta, una carta como Cagna se agradece. Yo he visto estrategias que juegan en función de Cagna con masa, ¿cierto? Que es un arma que vamos a ver más adelante. Que son bien interesantes, weón. Bien interesantes. Si lo único que jode un poco a la carta, que la caga un poco, es que tu oponente elige qué carta se descarta. Pues entonces, puta, dentro de esas cartas se puede descartar algunos celotes, ¿cachai? O algo que después pueda traerse del cementerio. Eso es lo que hace que la carta sea no tan fácil de conectar. Pero es una excelente carta, weón. Es muy buena. Ojo con Cagna. Bien, vamos a pasar ahora a los modificadores de fuerza. ¿Por qué hablo de modificadores y no de bonificadores? ¿Ya? Porque bonificadores hablan de un bono, de dar más 2, más 3 a la fuerza, ¿ya? Aquí estamos hablando de cartas que te modifican la fuerza, ¿ya? Ya sea duplicándola o las cartas que dicen un aliado tiene fuerza 0. Esas cartas modifican la fuerza, ¿ya? Pero no son bonificadores. Y vamos a pasar con el primero, que es Chochi Yaoyotl. Talismán coste 4, que es una mierda, weón. Pero lo estamos mencionando acá, que dice: un aliado dobla su fuerza hasta el final del turno. Uf, por 1 oro más, matador de gigantes deja la zorra. Y siendo matador de gigantes una carta que igual es media me. Ya, sin comentarios con Chochi Yaoyotl. Ya. Siguiente, Chochi Quetzal, coste 3. Un aliado dobla su fuerza por este turno si está defendiendo. Cuando pensábamos que la anterior era mala, puta, sin comentario. Aquí las menciono nomás porque, puta, mejor que sobra que falte, pero las dos cartas son bien como la wea, weón. Pero bueno, pasemos a la siguiente. Turno extra. Cataratas del Iguazú. ¿Cuántas veces nos intentaron vender la pescada y que, ya te destruyo 2 aliados y más encima gana un turno extra? Callampa, corneta, maní. La carta se le hizo rework en Leyendas 2.0 y la habilidad viene ahora redactada como corresponde. Talismán coste 4, ¿cierto? Destruye 2 aliados que controles y juega otro turno después de esto. O sea, coste de activación de la carta para poder tener el turno extra, destruir 2 aliados que controle. Mira, ni siquiera las razas que tienen sinergia con los aliados que tengan habilidades de salida como Dios llevan Cataratas del Iguazú. Es complejo, es complejo. Y un agro no va a jugar con Cataratas del Iguazú, pues. Si el agro tiene que ganar con mesa, pues te estáis dando un balazo en los pies jugando con esta carta. Algún valiente le verá juego, pero es difícil de conectar. Es difícil de conectar porque el coste de activación es demasiado grande. Además de que tenéis que pagar 4 oros, ¿cachai? Ese es el problema. Es muy nicho, es muy nicho. Es complicada de jugar por eso mismo, porque te exige un castigo tremendo para poder ser jugada. Quizás con licántropos, si jugáis con gente lunar, te podéis romper los gente lunar y después volver a traerlos. Quizás ahí podría ser, pero difícil la cosa. Bien, vamos a pasar ahora a la reducción de daño y vamos a pasar por una carta que a mí me encanta, que lamentablemente no ve tanto juego como a mí me gustaría, y ese es Machitún. Machitún coste 2, reduce a 0 todo el daño hecho por tu oponente este turno. ¿Cuál es el problema que tiene Machitún? Que tiene una carta que hace una pega, no sé si similar a Machitún porque no es similar, pero hace una pega parecida a Machitún y que es mejor. Y por supuesto estamos hablando del infalible Yoroi. Yoroi vino a desplazar por completo la posibilidad de que estas cartas pudieran ver algún tipo de juego en formatos raciales libres, ya en formatos libres en general. ¿Por qué? Porque Yoroi no te pide pagar nada, que bien es cierto. Devuelve a los aliados a la línea de defensa, entonces por lo tanto tú no podés hacer que tu oponente quede con su aliado en línea de ataque y después tú atacar el siguiente turno, pero no pagaste nada, po, weón. Si ese es el tema, po. Aquí tenéis que guardarte 2 oros y más encima tenéis que esperar hasta la asignación de daño para poder jugar Machitún. ¿Ya? Esto igual lo voy
Lo voy a ver en el oráculo y voy a dejar explicada la aclaración abajo en la descripción, ya, porque no estoy 100% seguro, pero claro, estoy viendo ahora la aclaración, dice en respuesta a recibir daño a tu mazo castillo. Entonces efectivamente si queréis frenar el daño que te hicieron atacándote, tenéis que esperar hasta la asignación de daño. Nada que hacer ahí. Pero ojo, es una muy buena carta y en Racial Edición va. En Racial Edición se juega esta carta y se juega bastante. En Chamán ni hablar. Guerrero y Bestia la suelen llevar por uno también, porque si te toca una raza agro también en contra, te puede servir mucho, apaña harto. Y en formatos donde el Yoroi esté baneado también ha empezado a haber más juego. Todavía no ve tanto juego, todavía no es como una carta como indispensable en los mazos más defensivos, pero se está jugando mucho más que antes. Principalmente debido a que el meta está demasiado cargado al agro también, y eso también es cierto. Es una carta súper interesante, muy buena. Bien, vamos a pasar ahora con una carta que para mí, weón, es un tanto incomprendida, weón. Porque tiene una habilidad, porque tiene un coste muy bajo para la habilidad que tiene. Huáscar y Atahualpa, talismán coste 1. Todos tus aliados defensores no reciben daño en este turno. Obviamente si comparamos Machitún con Huáscar y Atahualpa, Machitún es mejor porque te reduce el daño a 0. ¿Ya? Pero ojo, es el daño recibido a tu castillo, a tu mazo castillo. Huáscar y Atahualpa, ¿cómo funciona? Tú dejáis a tu aliado... Primero, cuando hace alusión a tus aliados defensores, son obviamente todos los aliados que fueron declarados bloqueadores. ¿Cachai? Eso hay que mencionarlo. ¿Ya? No reciben daño al bloquear. ¿Ya? Entonces, en la fase de asignación de daño no reciben daño. Obviamente los aliados sí pueden ser destruidos por habilidades o por efectos de cartas. Si es por el daño, digamos, al recibir el bloqueo, es por lo cual no lo reciben. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia que tiene esta carta? Es muy similar al efecto que tiene Machitún. Dejar a los aliados oponentes en línea de ataque. Te atacaron, ya, te bloqueo con tanto, ya. Huáscar y Atahualpa. Mis aliados no reciben daño. Y después al otro turno, pum, pegáis un mazazo. ¿Cuál es el problema? Que tenéis que tener los aliados atrás, ¿cachai? Esperando para defender. Ese es el problema que tiene Huáscar y Atahualpa. Pero es una carta súper infravalorada. No sé si alguien se atreverá a jugarla, pero es una muy buena carta por el coste, weón. Pide 1, weón. 1 para la tremenda habilidad que tiene. Ojo con eso. Bien, siguiente carta que vamos a ver como daño imbloqueable, Ixchel. Talismán coste 2, un aliado que elijas no podrá ser bloqueado en este turno. Obviamente la idea de la carta es jugarla en vigilia, no te sirve jugarla en guerra, también voy a dejar la aclaración abajo en la descripción, porque ya el aliado fue bloqueado. Ya no te sirve hacerlo imbloqueable para guerra de talismanes porque el aliado ya fue bloqueado. Esta aclaración también sale en el oráculo. El oráculo está escrito como la wea, pero mientras siga siendo nuestra única fuente de referencia, tenemos que utilizarlo, no nos queda otra, ¿ya? Pero sí se vería beneficiada la carta, digamos, por los bonos, como el sello imperial de Jade, como las interacciones con las cartas imbloqueables, eso sí. Pero el aliado, bueno, voy a dejar la aclaración acá abajo, pues posiblemente el día de la callampa alguien juegue Ixchel, pero ahí está. Y por último, creo que este es el último talismán que nos queda, que ya es un talismán de daño directo. Sacrificio gladiatorio. Talismán coste 4. Tu oponente bota de su castillo tantas cartas como aliados tenga en juego. Sabéis que es una buena habilidad, weón. Es una muy buena habilidad. Porque, por ejemplo, contra razas que te llenan la mesa de monos, un Fairy, un Xian, que Xian ahora se está jugando prácticamente con puro aliado barato. Un bestia, un caballero. Podéis pegar por lo menos 5 o 6 de daño, weón, si sabía en qué momento jugarla. El problema de sacrificio gladiatorio, hermano, es su coste, weón. Pide mucho, pide 4. Si pidiera 3, sería súper interesante la carta. Si pidiera 2, sería un manjar, weón. Pero el problema es su coste. Pero no tiene una mala habilidad, weón. No tiene una mala habilidad. Bueno, ahí la dejo por si algún valiente en algún momento se anima.
Terminamos con los talismanes entonces y vamos a pasar ahora a las armas. ¿Cuáles son las armas que tenemos en la ira del Nahual? ¿Cuáles son los beneficios que nos pueden entregar estas maravillosas armas? Y vamos a partir por una que no se ve tanto en formatos libres, pero en formato de edición brilla harto. Y por supuesto estamos hablando de la Huaraca. Arma de coste 3 que dice: el portador gana 1 a la fuerza. Cuando entra en juego, tu oponente baraja un aliado que controle. Pareciera que no es la gran cosa, porque obviamente tu oponente elige el aliado que se tiene que barajar, pero la función que tiene Huaraca es barrer mesa, ¿ya? Y Huaraca se juega harto en Bestia, por ejemplo. En Racial Edición, en Bestia se juega mucho y en Guerrero también. ¿Para qué? Para limpiar mesa y pegar. ¿Ya? Porque seamos honestos, weón, puta, cuando jugáis con Bestia, da un poco lo mismo cuál es el aliado que tu oponente se baraje, weón. Si tú lo que querías hacer es pegar, weón, tú querías atacar. Bestia gana atacando. Guerrero no es tan agro, Guerrero es un poco más midrange, pero Guerrero también tiene cartas que son super agro, weón. Entonces también la Huaraca se juega harto, weón. Pero es muy, muy, muy interesante. No es tan buena, pero de verdad nosotros en algún momento en el Neon la testeamos, siendo el aliado, el controlador quien elija el aliado que se baraja, y es pa'l pico, weón. Así que así como está, weón, puta, está bien, weón. Está bien. Es una buena arma. No se ve mucho en formatos libres, pero en formato de edición, puta, que brilla harto, weón. Por eso la pusimos en verde, su Huaraquita. Esta tampoco se ve mucho en formatos libres, pero es tan buena, weón, que puta, va en casi todos los mazos, weón. Va en todos los mazos de edición, salvo Chamán, obviamente, porque Chamán tiene más sinergia con Totems, pero se juega, weón, en Guerrero es clave y en Bestia igual se juega, weón. Tecpatl, arma a coste 4, es bien pesadita, debe ser de las armas más caras del juego. El portador gana 1 a la fuerza y es imbloqueable, ya. Cuando entra en juego, gana el control de un aliado oponente hasta que esta arma salga del juego. Te pela un mono, ¿cachai? Obviamente igual el arma es sacable, weón, pero puta, es rico pelarse monos con la Tecpatl, porque de repente cuando ya no tenía el removal de aliados, ahí es donde las cartas más tech, por ejemplo, como Juego Eterno, como la Yuki-Onna, como asaltar santuarios donde sirve con Tecpatl, pero como la espina somnoliente, ven nicho y ven espacio para sacarse esta arma, porque es muy, muy, muy buena. No la dejo como carta core tanto por su uso, porque como dije, hay formatos en los cuales no se suele ver. Pero aquí la pongo netamente por su habilidad, porque la habilidad de esta arma es muy, muy, muy buena. Nada más que decir al respecto. Me encanta Tecpatl. Cartonazo. Siguiente, y esta sí que ve juego, weón, hasta en la sopa, weón. Pero por supuesto, señoras y señores, arco y flechas, pues, weón. Por lejos uno de los mejores finishers que hay en primera era. Arma de coste 3, este aliado gana fuerza igual al número de oros que tenga en juego. Es una arma que es para cerrar partidas. Es un arma finisher por excelencia, ¿ya? Quería atacar una combi que es súper troll, es súper molesta, hermano. Es Huracán, arco y flecha, weón. Porque Huracán, como ataca al tiro y además es imbloqueable, tú le portáis un arco y flecha. Ya, ¿cuántas cartas te quedan? 10. Ya, ¿cuántos oros tengo? 7. Huracán, arco y flecha, voy con 10. Se acabó. Tremendo, tremendo finalizador, y por lo general va como finalizador en prácticamente todas las razas agro. Por lo menos por una copia. Bueno, hoy en día se está restringiendo harto, con razón obviamente, porque es un tremendo cartón. Es un tremendo, tremendo finisher. Me encanta arco y flechas. Muy, muy, muy buena carta. Indispensable en una baraja, en una composición agro. Y en una composición midrange también. Ojo con eso. Bien, Atlatl. Atlatl tiene una habilidad súper buena, pero lamentablemente ve poco juego. Ve poco y nada juego. Bueno, no ve juego en verdad. No ve juego. Coste 3, su portador gana 3 a la fuerza y no puede ser bloqueado. Chicos, recuerden, esto está actualizado, esto está mencionado en el DAR. Cuando en la caja de texto una carta dice no puede ser bloqueado, es lo mismo que se considera imbloqueable, ¿ya?
Eso está aclarado, eso también lo pueden ver en cada resolución de las cartas en el oráculo, está especificado en el DAR también. No ser bloqueado es lo mismo que ser imbloqueable, ¿ya? Para efectos del juego, para efectos de resoluciones. ¿Cuál es el problema que tiene Atlatl? Hoy en día existe mucha remoción de aliados, weón. Hay mucha carta que te saca aliado a un juego, entonces tú tenés que, obviamente, para poder jugar Atlatl, tenéis que esperar un momento específico del juego donde a tu oponente no le quede mucha remoción y asegurar meter el daño. Pero lamentablemente, ¿cuál es el problema que tiene Atlatl? Que esa condición para que se dé es en el late, ya cuando los jugadores empiezan a quedar sin recursos, sin robo y necesitan cerrar las partidas. Puta, arco y flechas es un mejor finisher que Atlatl, ¿ya? Por eso Atlatl no se juega, ¿ya? Es un mejor bonificador y es un mejor finalizador, ¿ya? No hay por dónde perderse en ese sentido, y es por eso que lamentablemente Atlatl no ve juego. Y por los números de Atlatl, que tiene coste 3, puta, en formatos libres hay mejores armas, pues weón. Además del arco y flechas, pues tenéis la espada de Frey, el arco de Ul. La misma Waraka es mejor porque es una remoción, ¿cachai? No, es complicado. Y lo mismo pasa con Onda, weón. Onda es una versión pequeña, una versión mini-me del Atlatl. Coste 2, su portador gana 1 a la fuerza y no puede ser bloqueado. Yo en formatos de soporte libre la jugaba en criaturas, ¿cachai? ¿Para qué? Para ser imbloqueable a la bruja en la montaña y así asegurar el robo por el daño que me tira el mazo. Yo en un formato así, yo jugaba con Onda. Más que nada para esa combi. Para asegurar el daño con bruja de la montaña y así asegurar el motor de robo. Pero hoy en día no ve juego Onda. No tiene sentido. Hay mejores armas, sin duda alguna. Bien, Cerbatana. Ustedes dirán, oye, pero esta carta está rota. Sí y no. Y les voy a explicar el porqué. Arma de coste 2. Si su portador es bloqueado, tu oponente se descarta de todas las cartas de su mano. ¿Ya? ¿En qué situaciones o en qué momentos o en qué formatos Cerbatana puede estar rota? En un formato soporte libre, donde tengáis a disposición la Lina, el Lord Ruthven, por ponerle algunos ejemplos. Hay otras cartas más que también se atacan, deben ser bloqueados, pero les estoy dando los ejemplos más categóricos. Y en esos formatos, Cerbatana se banea. Así que, siendo súper realista, claro que es una carta rota, pero no es rota la carta de por sí, sino porque hay combos que hacen que la carta sea rota. Combos que hacen que tu oponente se descarte la mano. Pero la carta en sí no es tan brígida. Es como lo que pasaba con Falsa Cautiva y Gaenhorn. Falsa Cautiva es una mierda de carta que hace que vea juego, que hace que viera juego en los mazos porque existía el Gaenhorn. Pero si Gaenhorn no existiese, créanme que nadie iría con Falsa Cautiva. Lo mismo ocurre con Cerbatana. Nadie te va a bloquear, ¿cachai? Un aliado que esté portando una Cerbatana, y vuelva a lo mismo, como existe hoy en día. Tanta remoción, probablemente ese aliado ni siquiera alcanza a atacar, ¿ya? Y en los formatos en donde Cerbatana podría haber brillo, que es donde están estos combos que les digo, con Lina, los Ruthven, etcétera, Cerbatana se suele banear. He dicho. Entonces una carta que, claro, efectivamente en el papel es muy buena, pero en la práctica, como se está gestando hoy en día el metajuego de primera era, es una carta muy difícil de conectar, y es por eso también que la gente, estando disponible por 3 en formato de edición, ni siquiera la juega. Por lo mismo, es perder espacio. Es mejor jugar con Waraka, porque es un barredor de mesa y tiene una habilidad que dispara cuando entra en juego, ¿cachai? Arco y flecha o mejor finisher. Y en el libre, por supuesto, como digo, está baneada, nada que hacer. Pero tiene una habilidad súper buena, y es por eso que para mí es verdecita. Masa, esta es mejor que Cerbatana, ¿cachai? Y esta ya es un arma más de nicho. Yo me he armado mazos sí descarte mano con masa, y he visto mazos descarte mano con masa. Siempre que esta aliado haga daño a un castillo, toma una carta al azar de la mano de tu oponente y mándala al cementerio. Arma de coste 2. ¿Ya? Obviamente te pide un requisito, porque tampoco va a ser un descarte gratuito, sino que tenéis que hacer daño efectivamente. Pero ¿cuál es la gracia de masa? Primero su coste. Es un arma barata, ¿ya? Es un arma barata, punto 1.
Y punto 2, tú descartáis la carta. Sí, la descartáis al azar, pero tú elegís cuál, po. Y si puta en un duelo andáis mágico, weón, y justo descartaste algo que a tu oponente le servía mucho, bacán, po. Pero te da la posibilidad de elegir tú la carta descartada. Es un arma que tiene una habilidad muy buena, pero que no se ve en todos los mazos, porque obviamente tú, si vayas a jugar al descarte, igual para poder jugar al descarte tenéis que armar una composición en función del descarte. Quizás con no tantas cartas, pero sí tener cierta cantidad de cartas que jueguen que jueguen a eso, para así poder tener una ventaja consistente, digamos, en cuanto a la estrategia rompemanos, ¿ya? Es muy buena masa, es una muy buena arma. Insignia de Toki. Su portador es del tipo que elijas. Recuerden que en la ira del Nahual, cuando habla de tipo, se refiere específicamente a la raza, ¿ya? Bueno, no es necesario elegir una raza que esté en juego, ¿cierto? Pero es importante tomar esto en cuenta. ¿Para qué te puede servir? Puta, le ponía el arma a un aliado, le dais X raza, ¿cierto? El aliado después lo puede intercambiar, qué sé yo, y por ejemplo, no sé, el oro vampiro te exige que controles vampiros, ¿cachai? El oro Chan te exige que controles solamente Chan. Entonces, por ejemplo, pasar un aliado que tenga otra raza, sí, obviamente no te permite jugar con esos oros, ¿cachai? Pero no es buena, weón. Tiene coste 0, esa es la única gracia que tiene, pero no es una buena arma. Esta sí que es buena, Macahuitl. Y lamentablemente, weón, se banea caleta, weón. Arma de coste 2. Siempre que esta aliado haga daño al castillo oponente, puedes buscar una carta de oro en tu castillo y ponerla en juego. El rampeo de oros por excelencia de la ira del Nahual. Por excelencia. Tremenda carta. ¿Cuál es el problema? Que puta vive banea, weón. Nada que hacer ahí, es que es muy brutal, pues, weón. Imagínate. Guerrero, weón, te la paqueteáis, weón, la jugáis, traéis todos los oros, jugáis la quilla, weón, pa'l pico, ¿cachai? En bestia también se juega, hasta en chamán va la arma, pues sí. Si es un rampeo, pues es un rampeo de oros, pues muy buena arma. Cobre en todos los mazos, pues. Muy buena. El libre, eso sí, no se ve, porque se prefiere obviamente Cuernos de Adumla, el Arco de Ul, ese tipo de cartas. El Digome el Recaudador porque pide 0, pero a Macahuitl es un cartonazo, weón. Es un cartonazo, muy buena. Bien, estas dos que vienen voy a pasar rapidito porque la verdad no son muy buenas. Boleadoras, coste 2, su portador puede bloquear a más de un aliado oponente. Este puede servir por ejemplo para un chancho, un blocker, pero no. Su única gracia es que tiene coste 2, no hay mucho más que decir al respecto. Y la siguiente, Tepostopili o Tepostopilli, coste 3, su portador puede bloquear cartas imbloqueables. Es mejor jugar con Guaraca, insisto. Si queréis sacarte un mono del juego, weón, y queréis jugar con armas, juega con Guaraca, weón. Guaraca es mucho mejor. Ya no esperar así que te ataque una aliado imbloqueable, qué sé yo. Te molesta un mono, listo, para afuera, weón. Se acabó la wea. Bien. Totem. Vamos a partir con Totem del Puma. Coste 3. Ningún jugador puede bajar más oros. Ay. Cualquier jugador puede botar 3 cartas de su castillo para destruir este Totem. Es super meme, weón. Es como super ilídico, ¿cachai? Idílico, perdón. Es súper idílico que pensar que esta carta va a durar más de un turno en juego. Quizás te puede servir para tu oponente atrasarle un turno en su curva, weón. Pero puta, estáis pagando 3 oros, pues, weón. ¿Cachai? Estáis pagando 3 oros y después tu oponente igual va a bajar el oro, pues, weón. ¿Cachai? Es mucho mejor si ustedes están jugando, tienen que jugar a una estrategia rompe oro, es mucho mejor romper el oro que hacer cualquier otra weá de bajar el oro, de subirlo a la mano, que no sé qué, que la huevá. No. Destruir el oro siempre va a ser lo mejor. El resto de las estrategias igual son bien memes. Es súper meme este Totem, pero bueno. Totem del Puma. Uno que no es para nada meme, weón, y que le está produciendo un dolor de cabeza a toda la gente, weón, es Totem del Pájaro del Trueno. Totem del Pájaro de Trueno.
Coste 3. Mientras este tótem esté en juego, los jugadores solo pueden declarar ataque con un aliado, weón. Abominación, es mucho mejor que Abominación, po, weón. Es mucho mejor que Tótem de Salamandra, po, weón. Es una carta antimeta por excelencia, po, weón. Es brutal. Yo he visto que, bueno, en soporte edición solamente la juega chamán, pero score en chamán. Score, core. En otras razas, por ejemplo, que yo he visto que se juega este tótem es Xian. Porque Xian también juega al daño directo. También mete presión con daño directo. Muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno. Tremendo cartón. Tremendo cartón. Y como dije, es antimeta por excelencia. Muy buena carta. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Por qué antimeta? Porque te para todo el agro. Te para toda la estrategia agro. Bien, siguiente. Tótem de cocodrilo. Coste 4. Tu oponente antes de poner un juego un oro, debe pagarlo con otro. O sea, claro, tú antes de poner un oro en un juego, ya pago uno, bajo oro. Ya. Básicamente es que tu oponente cuente con un oro menos a disposición. Pero te pide 4. ¿En qué turno vayas a jugar Tótem de cocodrilo? Si la idea es a tu oponente atrasarlo en los primeros turnos, cuando ya tu oponente baje del séptimo al octavo oro, no va a tener un impacto tan bueno. El problema de este tótem no es su habilidad, es su coste, ¿ya? Y por eso no se juega. Por eso no se juega. No es un buen... O sea, no es... es una buena habilidad, pero con números pésimos. Ese es el problema de tótem de cocodrilo. Bien. Bueno. Hasta ahora no habíamos mostrado ninguna carta rota. Ninguna carta que tú dijeras, puta, esta wea es baneable a morir, weón. Y aquí tenemos la primera. En la ira del Nahual, yo dentro de la selección que hice de las cartas de la ira, hay dos cartas que son rotas a cagar. Y obviamente Tótem de Guanaco es una de estas. A tu oponente le cuesta un oro más jugar sus cartas. No hay mucho más que decir al respecto. Todas las cartas, jugar talismanes, jugar aliados, ¿cachai? Uy, palpico, weón. Imagínate pagar 4 para jugar un Tribaldi, weón. Oh, conche mi madre. 5 para un matachancho. ¡Ay, weón! ¡Qué atroz, weón! ¡Qué brutal! Es muy brutal esta carta. Desde que existen los formatos modernos en primera era, es decir, ya desprendiéndose un poco de lo que es la era Salo, hablemos netamente de lo que son los primeros formatos raciales que existieron, ¿cierto? Racial Centella. Desde esa época ya Tótem de Guanaco estaba baneado. Se ha intentado liberar dándole unas erratas, pero de lo más estrambólicas posibles, pero no. No, la carta deja la cagada siempre, weón. Siempre. Es muy poderosa Tótem de Guanaco. Es muy fuerte y es por ese motivo que la carta vive baneada y con razón que está baneada y bien baneada que está. Muy rota, muy poderosa y de verdad para mí es una win condition tremenda porque atrasa todo el desarrollo de juego de tu oponente. Es impactante, bueno, los efectos que puede dejar. Más encima pide coste 2, o sea, la guinda de la torta, pues weón. Pide coste 2, o sea, si tú la jugaste el primer turno, weón. Weón, tu oponente, si tiene un aliado de coste 2, va a tener que esperar un turno más, pues, o sea, perdió un turno, pues, weón. No, es brígido, es muy brutal esta carta. Tótem de Guanaco. Bien, Tótem de Cóndor me gusta harto, weón, pero puta pide 6 por la chucha, weón. Y el problema es que en la raza donde la podéis jugar gratis, weón, puta no juega al agro, weón. No, o sea... Tú podéis jugar con lo que queráis y seguramente si apeláis a la creatividad te podía armar un mazo, un chamán agro. Pero no es su arquetipo más fuerte, no es su arquetipo más preponderante. No le vaya a sacar el mismo provecho que si fuerais con otra raza, que si fuerais con bestia, con un caballero. Es muy cara. Es una muy buena habilidad, podría funcionar como una especie de finisher, pero es demasiado caro. Es muy caro Tótem del Cóndor. Ese es el problema que tiene. Y es por eso por lo cual no se juega obviamente. Tiene una tremenda habilidad, pero esta sí que tiene números malos. Bien, pasemos al siguiente. Puerta del Sol. Nicho total. Tótem de coste 2. Mientras este tótem esté en juego, tus tótem reducen su coste en un oro. Miren, voy a ser súper honesto. Una carta que es muy poco probable que vea juego. Porque la única raza... ¿Cachai? Hablemos del racial. La única raza que tiene sinergia con este tótem es chamán.
Y chamán no necesita este tótem porque los tótems te los puedes jugar gratis y más encima te los puedes jugar desde el mazo o desde el cementerio. Entonces, Puerta del Sol vale hongo, weón. Hongo vale Puerta del Sol. Mejor ni para las tiras cómicas, ni para los chistes, ni para los memes. No, muy mala carta. Siguiente. Ay, 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 Dios mío, tótem de jaguar. Pero, tótem de jaguar. Todos tus aliados ganan más 1 de fuerza. Clave. Importantísimo en mazos agro. Incluso la podéis llevar también en mazos midrange. Es muy barata. Y a todos tus aliados les da más 1 a la fuerza. Con 2 de estos en juego, ya prácticamente ganaste. Ya ganaste. Imagínate un Rugnir pegando 5. Con 2 pegando 6. Huracán pegando 4, pegando 5. Y te pego al tiro porque se me paró el huracán. Entonces es una carta que tiene mucho impacto. Tiene mucho impacto desde el momento en que entra en juego. Para mí no es una carta turno 1 porque siento que jugar un tótem el primer turno es perderlo. A menos que juegues tótem de guanaco, por supuesto, de lo cual lo mencioné recién. Pero ya en turnos medios, por ejemplo, ya en un turno que tengáis 2, 3 aliados en juego y tú conectaste un jaguar, ya a tu oponente se le torna complicado si es que no se lo saca rápido. ¿Ya? Porque es un bono constante, es una habilidad continua, entonces por lo tanto va a estar constantemente bonificando a tu aliado. Aliado que entra va a entrar con un punto más de fuerza y marca la diferencia. Por algo esta carta siempre se suele limitar a una copia, porque de verdad un tótem de jaguar en juego marca la diferencia, y esto es importante tenerlo en cuenta siempre. Es una muy buena carta, pero muy buena. Siguiente, bueno, este también es brutal. Desde que salió en la Toolkit, se transformó en uno de los mejores finishers. Bueno, es el finisher de chamán y es un muy buen finisher en general. Tótem de serpiente, coste 3. En tu fase de vigilia, una vez por turno, tu oponente vota una carta por cada aliado que controle. ¿Ya? También antimeta total. Porque si tu oponente juega mucho aliado, por ejemplo, ya que tenga 4 aliados en juego, va a estar todos los turnos en tus vigilias pegándose 4 y es mucho daño, solamente de daño directo. Recuerden que el daño directo de repente pasa corbata, pero el daño directo tú no lo podéis bloquear, topón para adentro. Entonces ese tipo de estrategias de verdad son súper desagradables. Imagínense con tótem de serpiente el juego va en muchos mazos porque es un finalizador, como digo, es una tremenda fuente de daño directo. Y ya si lo combináis con el pájaro del trueno, uff, prepárate para lo que se viene. Es una tremenda carta, score en chamán y también se suele jugar en otras razas también como un finalizador, como digo, porque es un muy buen finisher. Bien, vamos a pasar a los oros. Ya estamos, nos queda poco, ya estamos en la recta final. Son solo 4 oros con habilidad que vamos a hablar. Sin hablar, por supuesto, de los oros raciales, porque esos quedan para las guías raciales. Puchao. Devuelve un oro a tu mano, luego pone esta carta en tu reserva de oro. Al utilizarlo cuenta como 2 oros. No es un acelerador como tal, pero sí es una carta que te asegura curva. Y además tenéis la gracia de que lo podéis cambiar con el dorado para después volver a robar. Ya, entonces también es una carta muy interesante, una muy buena carta. Ya, ¿por qué? Porque como digo, si bien es cierto, no es un acelerador, porque no es un 2, no es como que bajo esta wea y ya tengo 2 oros más. No, porque te devuelve uno a la mano, pero tú después en algún momento igual lo vayas a bajar, entonces por lo tanto te va a seguir te va a asegurar la curva de oro un turno más. Ya, es una inversión a futuro. Pero es muy bueno. Es muy bueno. ¿Y por qué es muy bueno? Porque en una carta, en el espacio de una carta, te está utilizando 2 oros. Y eso a la larga genera una ventaja tremendamente grande. Por eso también se limita mucho el uso de puchao, pero va fijo. Va fijo. Muy buena. Se suele banear en formatos más libres y en formato de edición por lo general se deja único. Bien, vamos a pasar ahora a la segunda carta que tiene rota esta raza, que está también requete contra hiper mega baneada, que es Tesoro de Guayacán. Esta carta obviamente se le hizo rework en la caja de texto, ¿ya? Porque también, al igual que Cataratas del Iguazú, se prestaba para muchas confusiones porque la gente pensaba que podía destruir cualquier aliado en juego, pero nunca fue así.
Solamente son 2 aliados que controles. Destruye 2 aliados que controles para poner este oro en tu reserva. Al utilizarlo, cuenta como 3 oros. Ahora, tú me dirás, pero Diego, estáis rompiendo 3 aliados igual. Sí, pues viejo, pero el que hay con 3 oro en reserva, pues. Entonces imagínate, tú ya, no sé, lo jugaste en un turno que tenías 5 oro. Bajaste Tesoro de Guayacán y de tener 5 pasaste a tener 8, weón. Por mucho que te destruyas 2 aliados, tenía una ventaja en oro, pero ridícula. Y con 8 oros perfectamente podéis, si no queréis que te ataquen y todo, podéis conectar un masivo, weón. Podéis conectar un masivo y tener para la anulación si es que te lo intentan anular. Es demasiada la ventaja que da la carta. Incluso, mire, es tan grande la ventaja que da la carta, incluso destruyéndote 2 aliados. Ese toque. Y es por eso que Tesoro de Guayacán es una carta que es permaban. Siempre. Y está bien que esté permaban porque de verdad el impacto que produce es demasiado grande. Porque te da una ventaja demasiado grande con respecto a tu oponente. Así que bien merecido el baneo de Tesoro de Guayacán. Nos quedan los 2 últimos oros, que son de los kits de extensión, por supuesto. Ocelote del Templo. Ya hablé de esta carta anteriormente, pero ahora vamos a leer qué hace su habilidad. Al comienzo de tu fase de agrupación, si este oro está en tu cementerio, puedes desterrar una carta de tu cementerio para ponerlo en tu mano. También es una carta que te ayuda a asegurar curva. Es una carta que es súper conviable, por ejemplo, con todos estos talismanes, no sé, pues Vampiro Oriental, roba 2, descarta 1, ya robo 2, me descarto el Ocelote. El mismo Dorado, cuando entra en juego, roba 1, descarta 1, te descarta ahí el Ocelote. Aquí está el combo, lo que les decía con Rito del Dorado. Te descartáis 2, te descartáis los Ocelotes y buscáis los 2 oros. Tiene muchos usos, es una carta muy entretenida y además te abre un flanco, digamos, que es el tema de asegurar curvas. O sea, te ayuda a resolver un problema con respecto a la curva de oro si es que te están atacando mucho y se te cae el Ocelote al cementerio. Porque si se te cae el cementerio significa que ya aseguraste curva, ¿cachai? Otro turno más. Es súper importante sí que tengan en consideración que esta carta en la caja de texto específicamente dice al comienzo de tu fase de agrupación. Es decir, antes de que tú reagrupes tus oros, tienes que activar la habilidad del Ocelote. ¿Ya? Un oponente que sea súper exigente con respecto a la resolución de la carta, o el weón sea muy bueno, no te va a dejar que te paquetea el Ocelote cuando ya reagrupaste los oros, porque la carta dice específicamente al comienzo de tu agrupación, es decir, tú parte tu turno al tiro, me destierro cualquier wea, pum, Ocelote a la mano, reagrupo, bajo oro, listo. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración, ese es un tip que es súper importante que tengan en cuenta. Es una tremenda carta y puta, la ilustración la encuentro súper bonita. Finalmente, la última carta que vamos a ver ahora, que también hice alusión a ella hace poco, el Dorado. Cuando este oro entra en juego, puedes robar una carta de tu mazo castillo. Luego, descarta una carta de tu mano. A ver, seamos súper honestos, el Dorado no es un oro bueno, ¿ya? Porque al final es carta por carta. Pero ¿por qué lo pongo en verde? Porque igual ve un uso relativamente consistente en Racial Edición, ya en formato de edición. En soporte libre no se suele ver, ya se prefiere los 5 anillos en soporte libre porque es mejor, ya para el tema del robo. Pero ¿por qué se ve en soporte edición? Porque ustedes saben que la cantidad de oros con habilidad está limitada, entonces tú igual vaya a tener el espacio para poder meter el dorado, ya. Y porque igual es una carta conviable, pues, o sea, acabo de hablar recién del tema de los Ocelote, o te puedes descartar también un templo de Tenochtitlán, que se suele jugar harto en la ira del Nahual. Es una carta que tú tenés los recursos, digamos, para poder descartarte y para poder robar. Pero el dorado en sí no me parece una buena carta porque, como dije, al final es carta por carta. Robáis una y te descartáis una, no ganaste nada, ¿ya? Es súper importante tener eso en cuenta. ¿Y por qué la puse en verde? Porque en Racial Edición igual ve harto juego, ¿ya? Pero no es una buena carta. Eso pues, gente. Bien, gente, este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de su agrado. Siempre hablar de la ira del Nahual a mí me gusta mucho porque es de mis ediciones favoritas, ¿cierto? Junto con Espíritu de Dragón.
Así que de verdad agradecido a todos por el tremendo apoyo que se le ha dado a este canal y por supuesto a esta guía que yo sé que mucha gente estaba esperando ansiosamente. Así que sin más que añadir, por mi parte me despido y espero que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo en el próximo video, en la próxima guía racial, que ya correspondería a Ragnarok, una de las razas favoritas de gran parte de los jugadores de Primera Era. Así que se nos viene Ragnarok, chicos, que se encuentren muy bien, un abrazo muy grande para todos ustedes y bye bye.